los últimos días, el gobierno nacional, a través del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ha reafirmado su promesa de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual implicaría que Venezuela y los venezolanos estarían fuera del sistema interamericano de protección de derechos humanos y, en consecuencia, ni la Comisión ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían pronunciarse sobre las violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos y en el territorio de Venezuela. El informe denominado Democracia y Derechos Humanos del año 2009, emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido permanentemente descalificado por el presidente Hugo Chávez y otras autoridades nacionales, con el simple propósito de urdir una maniobra política para tratar de eludir futuros fallos sobre algunos casos que hoy el informe de derechos humanos de la Comisión Interamericana y la comunidad internacional nos dio la razón. Sobresale por su importancia entre esa casuística de la encijada de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución, el asunto de Manuel Rosales Guerrero, que, como todos ustedes saben, en su oportunidad acudimos a las instancias internacionales para tratar de buscar justicia frente a todo ese trabajo ilegítimo y carente de garantías constitucionales, en donde se le pretendió sustraer de la dinámica y el entorno político venezolano por sus ideas y por el solo hecho de ser el contentor principal del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Hoy el informe nos dio la razón no solo en el caso de Manuel Rosales, que ya, como lo dije, la comunidad internacional se pronunció en este informe y de forma unilateral muchos estados, muchos congresos internacionales, muchos gobiernos al extremo de que la República Peruana le concedió asilo territorial. También el informe hace referencia al asunto del periodista Gustavo Azoka, que fue víctima de presiones del Ejecutivo para silenciarlo por su línea combativa, en donde siempre estuvo presente la lucha contra la corrupción, la ineficacia del populismo, el militarismo y el expansionismo de este gobierno. También hace referencia el informe de la Comisión a la crisis que vive el Estado de Derecho en Venezuela y al problema que se cierne y el peligro en ejercicio sobre la separación de los poderes. No debemos olvidar y dar plazo al presidente de la República, a la fiscal general de la República, a la Asamblea Nacional y a la presidenta del Tribunal Supremo, que hoy contradigan el contenido del informe cuando hicieron referencia al derrumbamiento de la separación de los poderes en varias circunstancias y en diversos foros, entre ellos el jurisdiccional. El informe aludido también hace referencia a la criminalización de 2.200 personas, 2.200 venezolanos que tienen causas penales abiertas por el solo hecho de protestar. También quiero que el Estado venezolano, el presidente de la República, la Asamblea Nacional y la Defensora del Pueblo nos diga si es cierto o no que el Estado venezolano, de forma ilegítima y violando la libertad de expresión, cerró 32 emisoras y amenazó a 200 otras por el solo hecho de tener una línea crítica y compatible con la libertad de expresión y la democracia. También quiero emplazar a las autoridades venezolanas para que contradigan el informe y digan si en el año 2008 en Venezuela no se produjeron 13.780 homicidios y hubo un incremento desmedido y completamente terrible el secuestro. También quisiera que el gobierno nos dijera si es que es un acto de magia el abominable hecho criminal que ocurrió producto de la violación
derecho a la vida y de la falta de políticas públicas en materia de seguridad. El horroroso crimen de Parque Caiza, en donde mataron a 2 mujeres de la forma más criminal y horrorosa. El retiro de Venezuela del sistema interamericano es un asunto que le concierne a la comunidad internacional. El presidente de la República no puede pretender que él es el único que tiene la competencia para dirigir los asuntos de los venezolanos en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no son competencia exclusiva en Venezuela de Hugo Chávez. El artículo 31 de la Constitución de la República es claro cuando señala que toda persona tiene derecho a los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Todos sabemos cuál es el estado de la justicia venezolana que se dirige de Miraflores. No olvidemos que el caso de Manuel González y de Gustavo Azoka han sido dirigidos desde los más altos cenáculos del Palacio de Miraflores, olvidándose que quien tiene esa facultad es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, lo mismo ocurrió con la jueza Fiumi, en donde el presidente de la República la condenó anticipadamente a una pena de 30 años, violándole la presunción de inocencia, violándole el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo. Eso tampoco es una intuición por parte de quien les habla y por parte de la comunidad internacional que estaba en su conjunto. Es una maniobra política el retiro propuesto por el presidente de la República para eludir su responsabilidad como el desempeño que debe tener un gobernante democrático en materia de derechos humanos. El presidente de la República no puede ignorar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son compatibles y son necesarios en una sociedad democrática, y él no puede unilateral y caprichosamente, a través de una maniobra política, quitarnos a todos los venezolanos la posibilidad de demandar al Estado por sus políticas inadecuadas, ilegítimas e ineficaces, en donde se viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho que tenemos todos los venezolanos de tener derechos fundamentales y de vivir en paz y en convivencia. Es por ello que el día de hoy nosotros queremos hacer un llamado enérgico a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos para hacer un llamamiento urgente al presidente de la República para presionarlo, para comunicarlo a que no continúe violando los derechos humanos y para que cese la política persecutoria ya no contra los dirigentes políticos sino contra todos los venezolanos, y podamos, en el evento de que no consigamos justicia en el derecho interno, podamos concurrir al derecho internacional. También para que se comuniquen con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe con su labor, elaborando informes y recomendaciones al Estado venezolano y siga tramitando los casos que considere que son violatorios a la Convención Americana de Derechos Humanos, que se dirijan también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que continúe otorgando medidas de protección, medidas provisionales a las personas que nos encontramos en proyectos de seguridad y de protección en el territorio venezolano, que se dirijan también al secretario general de la Organización de Estados Americanos para que conmine al gobierno de Venezuela a que cumpla con el contenido de la Carta Interamericana Democrática y demuestre su desempeño democrático en materia de democracia y en materia de derechos humanos.